Alguien encendió una fogata. La fogata calentó una piedra verde, y de esa piedra empezó a chorrear metal líquido, brillante, listo para forjarse. Esa es la historia que casi todo el mundo conoce sobre el descubrimiento del cobre. Es una historia preciosa. Y es mentira de principio a fin. Una fogata de leña, por más grande que la hagas, apenas llega a los 600 u 800 grados. El cobre necesita 1085 grados para fundirse. Podrías alimentar esa fogata cada noche, durante toda tu vida, y jamás verías salir ni una sola gota de metal. Los números simplemente no dan. Entonces, ¿qué pasó de verdad? Porque algo pasó. En algún momento la humanidad aprendió a sacar metal de una roca, y ese momento cambió absolutamente todo lo que vino después. Las herramientas, las ciudades, el comercio, la guerra, hasta la mitología. La respuesta real tardó 10.000 años en completarse, ocurrió en al menos 3 continentes distintos y sin ponerse de acuerdo, y nadie, absolutamente nadie, lo hizo a propósito. Vamos a empezar por el principio de verdad, no por el mito. Ponte en los pies de alguien que vivió hace más de 8.000 años, en lo que hoy es el sureste de Turquía. Llevas toda la tarde golpeando piedras, como haces siempre, buscando que se astillen en un borde afilado. Pero hay una roca en tus manos que se comporta distinto. No se astilla. Se dobla, se aplasta como si fuera barro húmedo, pero sin romperse jamás. Tú no tienes ni idea de lo que es un metal. Nunca has visto uno. Nadie te lo puede explicar porque nadie lo sabe todavía. Y aún así, algo en tu cabeza dice, esto es distinto a todo lo demás que he tocado en mi vida. Esa roca es cobre nativo, uno de los pocos metales que la naturaleza entrega ya puro, sin que nadie tenga que extraerlo de nada ni fundir nada. Simplemente está ahí, en el lecho de un río o en la pared de un acantilado, esperando a que alguien lo levante. Y en sitios como Chayonu, en Anatolia, la gente empezó a llevarse esas pepitas raras al campamento y a convertirlas, a puro golpe, sin fuego de por medio, en cuentas, alfileres, anzuelos, nada especial, solo curiosidad puesta a trabajar. Y entonces alguien, en algún lugar, notó algo más. Si calentabas la pepita antes de martillarla, se volvía más dócil, más fácil de doblar sin que se agrietara. A eso hoy lo llamamos recocido, y aunque suene a un detalle menor, fue el primer momento en el que un ser humano usó el fuego a propósito para cambiar las propiedades de un material. El abuelo silencioso de todas las forjas, todos los hornos y todas las fábricas que existirían después. Aquí es donde la historia se pone interesante, porque lo que sigue no es lo que uno esperaría. Durante los siguientes 3.000 años, el cobre no sirvió para absolutamente nada importante. Nada de armas que cambiaran guerras, nada de herramientas que revolucionaran la agricultura, solo joyas, cuentas bonitas, colgantes, adornos. En Ali Kosh, en Irán, aparece una cuenta de cobre laminado casi idéntica en estilo a las que se hacían en Anatolia, lo que sugiere que la gente ya intercambiaba estos objetos entre comunidades, aunque casi nadie supiera todavía fabricar más. En la cueva de Shanidar, en el actual Irak, se hallaron cuentas de cobre entre los restos de algunos de los primeros pastores de la historia. En Chat al-Hoyuk, uno de los primeros megapoblados del mundo, más de lo mismo, baratijas, nada que ganara una guerra ni salvara una cosecha. Y para que dimensiones lo lento que fue esto, piénsalo así. El tiempo que separa el primer cobre martillado a mano del primer cobre fundido de verdad es, más o menos, el mismo tiempo que separa al rey David de tu teléfono inteligente. Así de largo fue el silencio antes del siguiente paso. Mientras tanto, sin que nadie lo supiera, la respuesta ya estaba escondida en otra piedra completamente distinta. Una de un verde intenso, con vetas más claras y más oscuras, que a la gente del Neolítico le fascinaba tanto como a nosotros nos fascinan las esmeraldas. Se llama malaquita. La molían hasta hacerla polvo para pintarse los párpados, la usaban como pigmento, la tallaban en cuentas. Nadie, en ningún momento, sospechó que esa piedra verde bonita era, en realidad, mineral de cobre disfrazado de cosmético. Y aquí es donde el fuego sí entra en la historia de verdad, pero no una fogata al aire libre, sino algo mucho más controlado, un horno de cerámica. Hacia el 6000 a.C., los alfareros del cercano Oriente ya construían hornos capaces de superar los 900, incluso los 1200 grados. Y habían aprendido, casi seguro a puro ensayo y error, que si restringían el paso del aire dentro del horno, la cerámica les salía con colores distintos, más oscuros, más intensos. Sin entender nada de química, estaban manipulando algo que hoy llamaríamos una atmósfera reductora, baja en oxígeno.
Ahora júntalo todo. Cuando la malaquita se calienta a unos 300 grados, se descompone y se convierte en óxido de cobre. Si ese óxido cae dentro de un horno de carbón vegetal, con poco flujo de aire, a más de 800 grados, el carbono del carbón le arranca literalmente el oxígeno a ese óxido. Y donde antes solo había polvo verde para pintarse los ojos, aparecen de pronto perlitas de metal rojizo y brillante. Detente un segundo a imaginar cómo se sintió eso la primera vez, sin saber una sola palabra de química. Metiste una piedra verde, la de siempre, la de pintarte los ojos, dentro de un fuego intenso, y salió algo completamente distinto. No era verde, no era piedra, era pesado, maleable, brillante, exactamente como esas pepitas de cobre que la gente llevaba 3000 años martillando. Solo que esta vez había salido de adentro de una roca cualquiera. Eso no se siente como un hallazgo, eso se siente como magia. Y el hecho de que en realidad fuera pura química lo hacía todavía más poderoso, porque a diferencia de la magia, esto se podía repetir una y otra vez. Y aquí viene algo que casi nadie te cuenta. Esto no pasó una sola vez en un solo lugar. La evidencia más antigua confirmada de esta fundición no viene de Egipto ni de Mesopotamia, como uno esperaría. Viene de Serbia. En un yacimiento llamado Belovod, cerca del río Danubio, se halló escoria de fundición, el desecho que queda después de fundir metal, con una antigüedad de alrededor del 5000 a.C. La cultura vincha llegó sola, por su cuenta, a la misma idea que se estaba gestando en el cercano Oriente, sin ningún contacto entre ambas. Y no fue la única vez que ocurrió por separado. Cerca de los Grandes Lagos en Norteamérica, comunidades indígenas empezaron a trabajar cobre nativo hace 9000 o 9500 años, casi tan temprano como en Anatolia. Pero ahí, la historia toma un camino distinto. Durante miles de años, se quedaron trabajando el cobre nativo a puro golpe, sin jamás dar el salto a la fundición, hasta que la tradición terminó por apagarse. Y en Sudamérica, culturas andinas llegaron por su propia cuenta a la fundición completa hacia el 1400 a.C., con su propia línea de tiempo, sus propios rituales, su propio significado social para el metal. Misma química en todos lados, porque la química no cambia, pero tres cunas completamente distintas, sin ningún tipo de contacto entre ellas. Ahora, el cobre puro que salía de esos primeros hornos seguía siendo blando. Se doblaba, perdía el filo rápido, y sin ayuda de nada más ni siquiera le ganaba a una buena piedra bien afilada. La siguiente pieza del rompecabezas llegó, otra vez, por accidente, y esta vez con un costo humano altísimo. Resulta que algunos minerales de cobre traen arsénico de forma natural, mezclado en la misma roca. Cuando alguien fundía esos minerales, el metal que salía, el cobre arsenical, resultaba mucho más duro y mantenía mucho mejor el filo. Un hallazgo genial desde el punto de vista práctico. El problema es que calentar ese cobre libera vapores tóxicos que con el tiempo van dañando los nervios de quien respira ese aire todos los días. El famoso hombre de los hielos, esa momia de más de 5300 años que apareció congelada en los Alpes, tenía niveles altísimos de arsénico en el cabello, justo el perfil de alguien que pasó años trabajando cerca de hornos de fundición. Y aquí tienes un dato que probablemente te va a sorprender. En la mitología griega, Hefesto, el dios herrero, siempre aparece cojo, con una pierna deforme. Durante siglos, los estudiosos lo trataron como un simple detalle narrativo, sin más importancia, pero la intoxicación crónica por arsénico produce exactamente eso, daño en los nervios de las extremidades, debilidad y cojera al caminar. El dios de la metalurgia quedó lisiado por el mismo material con el que trabajaba. No es un mito random. Es un riesgo laboral real que sobrevivió miles de años convertido en leyenda. La solución segura a todo esto llegó también, casi como un regalo geológico, el estaño. Mezclar cobre con más o menos 1/10 parte de estaño produce bronce, un metal más duro que el cobre arsenical, que mantiene mejor el filo, que se funde a temperatura más baja y que sobre todo no envenena lentamente a quien lo trabaja. Fue tan importante esta combinación que le prestó su nombre a toda una era completa de la historia humana. No la llamamos la edad de la agricultura ni la edad de la escritura, sino la edad de bronce. Pero el bronce trajo un problema nuevo que el cobre puro nunca tuvo. El estaño es rarísimo, geológicamente escaso y concentrado en muy pocos lugares del planeta, como Afganistán o lo que hoy es el Reino Unido, lejísimos de Mesopotamia. Para hacer bronce hacía falta comercio, y no cualquier comercio, sino rutas organizadas que cruzaran miles de kilómetros. En 1982 apareció, frente a las costas de Turquía,
el naufragio de un barco llamado Uluburún, hundido alrededor del 1320 a.C. Cargaba 10 toneladas de cobre en lingotes y 1 tonelada entera de estaño, traído desde Asia Central. Suficiente metal para forjar 5.000 espadas, descansando en el fondo del mar 3 milenios antes de que alguien inventara el transporte en contenedores. Y aquí es donde el descubrimiento del cobre deja de ser una simple historia de metalurgia y se convierte en la historia de cómo se inventó la civilización misma. Porque fundir cobre no es como tallar piedra. Cualquiera puede aprender a golpear una roca observando a otro hacerlo. Pero fundir metal exige saber qué rocas contienen metal, construir un horno capaz de temperaturas específicas, entender combustibles, flujo de aire, moldes, proporciones de aleación. Ese conocimiento no se copia con solo mirar, se transmite, se protege, se enseña durante años. Y en el momento en que existe un grupo de personas que ya no cultivan su comida porque se dedican solo a trabajar metal, acabas de inventar la especialización económica. Esa especialización necesita excedente de comida, la comida necesita organización, la organización necesita liderazgo y el liderazgo con el tiempo se convierte en jerarquía. En el desierto de Judea se encontró un tesoro con 442 objetos de cobre, coronas, cetros, masas, hechos con una técnica de fundición tan sofisticada que solo pudo salir de una sociedad ya organizada alrededor del poder. El cobre no solo reflejaba autoridad, la producía. Y produjo algo todavía más oscuro, la guerra organizada a gran escala. Un hacha de cobre no se rompe al primer golpe como una de piedra. Una punta de lanza de cobre se puede afilar una y otra vez, y las minas que producían ese metal se convirtieron en territorios por los que valía la pena matar, casi como hoy se pelea por el petróleo. Los mismos cinceles de cobre que tallaron las pirámides de Giza se afilaban y refundían sin parar en talleres instalados al pie mismo de la obra. Sin cobre, esas pirámides simplemente no existirían. Volvamos un momento al hombre de los hielos, porque su historia todavía tiene una sorpresa más. Llevaba encima un hacha de cobre con 99,7% de pureza. En 2017, un análisis de isótopos de plomo reveló algo que nadie esperaba. Ese cobre no venía de los Alpes donde murió, sino de la Toscana, en el centro de Italia, a casi 500 kilómetros de distancia, y databa del año 3300 a.C. Alguien, probablemente toda una cadena de personas, cargó ese metal a través de media Italia y cruzó montañas enteras, miles de años antes de que Roma pavimentara su primer camino. Y ese comercio de metal dejó una huella que sigue viva hasta hoy, literalmente en la tabla periódica. Durante la última edad de bronce, la isla de Chipre exportó tanto cobre por todo el Mediterráneo que los romanos terminaron llamando a ese metal ciprium, el metal de Chipre. De ahí salió, con el tiempo, el símbolo que ves en cualquier tabla periódica del mundo, Q. Y los sumerios, que no tenían ni una sola mina propia de cobre, dependían por completo de importar cada pieza desde cientos de kilómetros de distancia. Una de las primeras civilizaciones de la historia, atada de pies y manos a un recurso que jamás pudo producir en casa. Suena conocido, ¿verdad? Y si quieres ver con tus propios ojos cómo envejece el cobre después de siglo y medio expuesto al aire, no hace falta ir muy lejos. Piensa en la Estatua de la Libertad. Sus 31 toneladas de láminas de cobre eran, cuando se inauguró en 1886, de un brillante color marrón rojizo. Con los años, el aire salino del puerto de Nueva York la oxidó y la cubrió de una pátina verde que pertenece, químicamente, a la misma familia que aquella malaquita que arrancó toda esta historia. La estatua, poco a poco, se está convirtiendo en el mineral del que salió originalmente. Y esa capa verde no es daño, es protección. Sella la superficie y evita que la corrosión siga avanzando. Hay algo más que conecta el mundo antiguo directamente con el presente, y es que el cobre es antimicrobiano, mata bacterias, virus y hongos al contacto. Los antiguos egipcios no tenían ni idea de por qué funcionaba, pero ya guardaban agua en recipientes de cobre y usaban compuestos de cobre para tratar heridas, según describe un papiro médico de alrededor del 1600 a.C. Descubrieron el efecto 4000 años antes de entender el mecanismo. Y hoy, con toda la ciencia moderna disponible, los hospitales siguen instalando manijas de puertas y barandales de cobre por exactamente la misma razón que descubrieron aquellos egipcios sin ningún microscopio. Entonces, si tuvieras que resumir cómo la humanidad descubrió el cobre, la respuesta real es esta. Lo encontró tirado en el suelo, en forma de pepitas raras que se negaban a comportarse como piedra normal, y durante 3000 años no supo qué hacer con él, salvo colgárselo del cuello.
Después, alguien que solo quería pintarse los ojos o esmaltar una vasija, metió sin querer las condiciones perfectas dentro de un horno de cerámica, y la química hizo el resto. Nadie planeó inventar la metalurgia. Estaban intentando hacer cerámica más bonita, y de pronto el metal se les cayó del horno. ¿Fue un solo descubrimiento con un solo dueño? No. Todo indica que fue al menos 3 orígenes completamente independientes. Quizás más porque la química no pide permiso. Si tienes malaquita, carbón vegetal y un horno lo bastante caliente para hacer buena cerámica, el cobre tarde o temprano va a aparecer. No es cuestión de si va a pasar, es cuestión de cuándo. Y lo más curioso de todo es que, desde un punto de vista puramente práctico, esa primera pepita de cobre debió haberse tirado a la basura. Era más blanda que una buena piedra, menos afilada que la obsidiana, menos dura que el granito. Cualquier criterio racional diría, esto no sirve, pero era rara. Y los seres humanos no botamos las cosas raras, las golpeamos, las calentamos, las cargamos 500 kilómetros a través de una cordillera, molemos la piedra verde que las esconde y nos pintamos los ojos con ella. Y de ese metal blando, rojizo, impráctico a primera vista, terminamos construyendo las primeras aleaciones, las primeras rutas comerciales de larga distancia, las primeras economías especializadas, los primeros ejércitos organizados y, en el fondo, los cimientos de todo proceso industrial que vino después. El acero, el aluminio, cada metal que existe hoy tiene su origen en alguien que encontró un bulto raro en el lecho de un río y pensó, ¿qué pasa si le pego otra vez? Mañana vas a tocar cobre sin darte cuenta, una moneda, un cable dentro de una pared, la placa del celular que tienes en la mano ahora mismo. No vas a pensar en la persona que molió malaquita hasta hacerla polvo y se pintó los párpados con ella hace 10.000 años. No vas a pensar en el herrero que fue perdiendo el uso de sus piernas por respirar arsénico día tras día, ni en la cadena de gente que cargó metal a través de los Alpes antes de que la rueda fuera algo común. Ni en el faraón que talló una montaña entera con un metal que se dobla si lo aprietas lo suficiente. Simplemente lo vas a usar, como usas todo lo que alguien más descubrió por ti, hace muchísimo tiempo, sin saber lo que estaba empezando. Pero la próxima vez que veas una piedra verde tirada por ahí, tal vez valga la pena que la recojas. Nunca sabes qué hay adentro.